Nunca he terminado un libro por mi cuenta. Y antes tachaba eso como una debilidad. No poder hacerlo tú solo. Toda la vida quise usar mis palabras para conmover a los demás. Hoy estoy expresándome ante otras como si fueran mis personas favoritas y es más que suficiente. Porque es lindo no hacerlo solo. Y no fue hasta que retomé una vieja amistad con un café y ahí fue cuando mis días tuvieron más sentido. Música compartida, películas recomendadas y risas. Un chingo de risas. Bienvenidos al epílogo del primer libro. De Torta de Jamón Podcast. Claro que sí. Hey babies, aquí Claudia. ¡Hi! Yo soy Armando. Ay, qué nervios. Verga. Qué emocional se puso todo esto tan al principio. Ya empezamos a llorar desde temprano. No mames, yo aquí no. Yo no vine aquí a llorar. Vinimos a comer papitas. Crunch, crunch. ASMR con torta de jamón. Basta. No pagamos, no pagan. No pagan. Pinches viejos bañosos no pagan. Porque no quieren. Ellos no tienen una plataforma y yo. Ya dijimos que nos dicen, pásame tus datos y se los damos. Yo te lo doy. Yo te doy mi número de transferencia. Mi ¿cómo se dice? Clave interbancaria. Lo que tú requieras para darme dinero. Ay, Ami, ¿cómo estás? Después de tanto tiempo que no grabábamos. He tenido días mejores. Tenemos que contarles que nuestro timing para grabar está muy raro. Ay, no. Nos andan persiguiendo para... No, es de plano muy... Así de... No se graba hoy. Ey, ay, no. Pero bueno. El día de hoy estamos con el epílogo del primer libro. Porque esto ya se acabó. It's over. Right now ya nunca volverán a vernos así. Oírnos. A oírnos, sí, cierto. Ajá. Y... Ay, no. Y bueno, en este episodio queremos... ¿Qué queremos? Ay, espera, es que escuché doble, pero fue una mamada. En este episodio queremos... No traemos un tema en específico, más bien es como una plática entre Clau y yo y ustedes, obviamente. Bueno, ustedes nada más van a oír, ¿verdad? Pero también si quieren dejarnos algún comentario de lo que estemos hablando, son bienvenidos en la parte de comentarios en YouTube y también en la pregunta de Spotify, porque pues ahí vamos a estar. Sí, uno diría así como de... Ya acabó, pero nosotros sí los extrañamos. No Sí. sabemos si ustedes nos extrañaron a nosotros, pero Pero nosotros ya dijimos... necesitábamos decir esto. ¿Qué esperar en...? Ajá, porque... No crean que este va a ser el único libro, ¿eh? Ah, ¿no? No, Ah. pero para eso falta todavía. Por eso decidimos hacer este episodio para que no nos extrañen. Explicar las cosas, hay que explicar las cosas. Hay que poner explicar las varias cartas en la mesa. Exacto, tenemos que explicarles varias cosas. Pero pues también les traemos chismecito. ¿Quieren la noticia buena o la noticia mala? La noticia buena es que... Yo ya empezando desde aquí ya empecé recio, güey. Como papá, empezaste al grano. Tú dijiste... Ay. ¿Noticia buena o noticia mala? Tú elige. Y el Todos, niño. los seguidores así Todos como de, que- yo quiero una buena, no quiero... Nos vale verga. No es su decisión. Al menos no todavía. Paguen ya. Probablemente. Ujú. Bueno, Pero bueno, iniciemos con este episodio que solo va a ser de chisme y noticias. es update. Es como de, Es- vamos a darles un... Ay, ¿Qué ha pasado en nuestras vidas, básicamente? Y qué es lo que viene en un futuro. somos pobres. Bueno, pero ahí no empieza. Pero no empezamos ahí a mi... Uy, el concierto, conciertos, porque en eso se ha basado mi Ay, año. nuestra vida. Y no sé si les suene conocido, así como una canción que va así. I think I'll miss you forever, like the sun miss the stars in the morning.
No. No sé si le suene, pero, pues, si no le suena, en efecto, fuimos a ver a Lana del Rey. They call me Lanita, sí, la queremos mucho. Nuestra madre. Mi nueva mamá. ¿Cuántas mamás tengo? No preguntes. Un chingo. No, Ella es indiscreto preguntar esas cosas. es como preguntarle su edad a una señora. Una señora religiosa. Ah, sí, religiosa. Les importa mucho. Sí. Pero bueno, el pasado 16 de agosto, ya iba a decir 16 de diciembre. Y yo me fui bien lejos, güey. Para allá no es. No, güey. Para allá no es. No, en agosto, el 16. Sí, fue el 16, según yo. ¿Fue el 15? 16. Fue el 16. El pasado 16 de agosto en el Foro Sol contemplamos a nuestra madre, Lana del Rey. Y estábamos hasta casa de la chingada. Pero estábamos adentro. Sí. Adentro. Hasta el culo del diablo, pero adentro. Y nos las pasamos bien chido. No. Una pinche señora nos evidenció, güey. O sea, es que quién chingados, o sea, porque traíamos un vape. Un vape de esencias. Sí, esencias. No, lavanda. Lavanda. Es un vape de lavanda. Esta pinche señora. O sea, es que, güey, no seas indiscreta. Ajá. No seas indiscreta, güey. O sea, en primera, ya no están dejando pasar vapes ni cigarros. Ah, es que sí conocían a la banda. Sabían a que veníamos. Sí, aparte. Y segundo, güey, estaban las luces prendidas. Eso me caga. Para contexto, un poquito de contexto. Cuando llegamos estábamos viendo que había seguridad y no dejaban entrar vapes ni cigarros ni nada. Nuestro vape, como era de esencias, pues no pasaba nada, ¿verdad? Pero pues de todas formas nos iban a decir algo. Hay que ser precavidos. En efecto. Entonces nosotros estábamos esperando a que se apagaran las luces y que el show empezara para fumar esencias. Ajá, pero, o sea, imaginen a esta señora, le vamos a poner Marta. Marta se puso a fumar con las luces encendidas. Pero no era un cigarro normal. Uh-huh. Y pues el guardia así como de ¡Ey! ¿Qué con eso? Y luego estaba enfrente el guardia, güey, o sea. Ajá, y luego, o sea, le habló a otra trabajadora así, con otro guardia así como de chica esa morra. Ah, sí, mandó. Y así de por su culpa va a estar viendo a la fila. Y yo vine aquí a ser feliz con mi vape de esencias. De la banda. Sí, güey. Bueno, o sea, no nos pudimos. O sea, le echamos la culpa totalmente a ella porque después de eso, cuando empezó el concierto, teníamos que estar así como de, no, que no te vea el guardia. Porque el guardia no se fue de ahí, obviamente, porque estaba esperando a que sacara otro cigarro para... Vale, verga. Pues sí, para correrla, vaya. Pues ya. El punto es que sí disfrutamos de nuestras esencias. Sí, tampoco fue un chingón. Pero estuvo lindo porque, pues, le presté a Armando un corpiño para que metieran... Es que para quienes no sepan, esto es una exclusiva para el canal, para Torta de Jamón. Yo tengo una doble personalidad. Como mi luna es en Géminis, me la creo mucho y tengo una doble personalidad. Say hello to Amelia. En efecto, esta personalidad, doble personalidad, güey. No, It's a woman. It's a woman. Porque con el cabello largo y pues ahorita update lo tengo rosa. Pues me confunden mucho con una mujer. Que digo, ya en episodios pasados les he dicho que pues me considero una persona de género fluido. Entonces me vale verga si dicen que soy mujer o hombre o lo que sea. Pero pues le sacamos provecho a esa situación. Porque pues obviamente como me confunden con mujer pues digo, va. Sí, soy. A ver, revísame las chichis. No, ¿verdad? Ahora, demanda, ¿verdad? Pues ahí metimos el vape de esencias. Y estuvo lindo, porque aparte había una chica al lado que era como de, ya nos podemos parar para cantar. Ay, sí, estuvo lindo eso. En un momento se fue y nosotros, no te vayas. Yo, no, sí, les juro que yo creí que se iba a ir, o sea, por un momento mi mente afectado con las esencias estaba overthinkeando y dije, güey, ¿y si sus papás ya la regañaron o algo así? Dije, yo me proyecté cabroncísimo ahí. Y dije, no te vayas, güey, disfruta tu concierto, yo sé lo que se siente. El punto es que sí regresó afortunadamente para el final. Algo chido, pues nadie se cayó en el concierto. Bueno, nosotros estábamos en gradas. Nosotros estábamos en gradas.
Pero nos Oye, sí. quitó 2 canciones la vieja ojete. Ah, pinche vieja. Nos Pinche quitó Get tipa. Free y no le perdono. No, también no le perdono. No le perdono Candy ninguna de las ninguna dos. de las dos. Y no cantó Let the Light In. Ella me dijo. Para los que no entiendan, Let the Light In es una canción de su nuevo álbum que salió en marzo. Pero pues nunca la ha cantado en vivo. De hecho, Ella en es la mi gira. favorita, güey. En la gira nunca la ha cantado. Pues ese mismo día Claudia y yo en Twitter así arrobando a su papá de la nada diciéndole, Oiga, dígale a su hija. que canten desde el aire, no, por favor. Por favor, es lo que más pido. Y nos dejó en visto, güey. Yo creo que nada más fue como de pinche chamacos. Yo no le voy a andar diciendo nada a mi hija. Vio la notificación y fue como de, ¿Quién es? Who is this extra? y yo, soy yo, por favor, canten desde el aire. Y pues ya le dije así como de, le dije a Armando así como de, oye, güey, paro. Si no canta Let the Light In, me grabas diciendo así como de, no nos vamos hasta que no cante Let the Light In y ya que se vea el final del concierto así de. Ahí está el video, búsquenlo en nuestras redes sociales. Encuéntrenme, perro. Amigui, es muy fácil. ¿No es cierto? Creo que sí. ¿No es cierto? Oye, bueno, hablando de lo de que se cayeron, ¿tú crees en esa teoría de que sí hizo algún como... No brujería, Yo tampoco creo. pero fue un chingo de energía traficada ahí. O sea, ¿sí crees en eso? O sea, ¿sí crees que haya sido algún Es como... que cuando estás cantando en un concierto con un chingo de gente, Ajá. y aparte de los movimientos de Lana eran Ay, muy, sí, muy- sospechosos. Sospecho. Y aparte Lana. Lana es bruja, Lana es güey. bruja. O sea, eso se sabe. Todos sabíamos eso. Ajá. Y yo creo que no fue tal cual como de, güey, te voy a robar tu energía, sino que, Ahí les va un chingo de energía y ajá, atrápenla. y no la supieron, no soportaron. No soportaron. Los de General A no soportaron. Yo hubiera soportado, Yo sí. pero soy pobre Pero somos y estafada. 2 veces, güey. Ah, bueno. Anécdota que tiene que ver con el concierto de Lara, pero no muy... Sí dijimos que nos estafaron, ¿no? ¿Sí? Que nos volaron con Ah, sí, 300 varos. cierto. Creo que ya lo contamos en un episodio antes. Chingas a tu madre, Karina Carrón. ¿Cómo es Karina No me acuerdo. Garrido? Algo así, una mamada. Ah, sí, pinche vieja. Bueno, ¿se acuerdan de esa anécdota? Pues ténganla en cuenta, es importante para la trama de este episodio. Y no aprendemos, no aprendemos. Tenemos cara de estáfenme. Sí soy, güey. Bueno, Eso fue el concierto de Lana. A mí me gustó bastante. Fue una experiencia demasiado chida. Voy a decirlo, y espero que no me cancelen, pero disfruté más el concierto de Lana del Rey que el de Taylor Swift. No estoy diciendo que fue mejor, no, porque obviamente el de Taylor pero Swift ya es una sabrán por qué, experiencia, ya sabrán por qué. pero disfruté demasiado la experiencia Lana del Rey. No mames, lloraste horrible. Lloré horrible. Yo ni lloré, yo nada más, tantito, poquito, quiso salir con Sí. creo que era Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Sí. Boulevard, ¿no? Sí. Ay, güey, qué difícil es decir todo ese título. Podemos decir Ocean Boulevard y ya. No, Pero está bien. se pierde el toque. Ujú. Pero bueno, tú... Ah, bueno, Les eso, vengo- sí, eso es todo. Ya os diremos lo de Taylor Swift. Pero más adelante. Stay tuned. Chismecito de sueños. Bueno, escuchen otra vez el capítulo de sueños, el de malvavisco, sí, chocolate caliente con malvaviscos. Pero pues ¿Por qué? ¿Por qué no? he estado, bueno, no últimamente, pero siempre que voy a casa de mi hermano, porque pues ahí me quedo a cuidar un poquito, por razones que no les importa. Are you okay? Tengo la costumbre de hacer reír a este güey en momentos bien inapropiados. Ni modo. Pero eso será después. Ay, ¿cómo empezar? Pues, combinen dormir poco, o bueno, despertarme muy, muy, muy pinche temprano, 5:30, con dormirme a las 2 de la mañana. ¿Qué? Y pues llegué al depa de mi hermano. Y ahí andaba así de jiji, jajaja, y llegué a dormir. Yo así de bye. Pero tuve uno de los sueños más ojetes. Y es que básicamente
fue como que yo estaba, en el sueño yo estaba sentada en la cama de mi hermano, que pues nada más hay un cuarto, o sea, es una gran sala y la cocinita. Pero el cuarto de mi hermano da directo, o sea, si está abierto, da directo a ver la puerta del departamento. Y sí se escuchan muchas cosas porque pues gente viene y gente va. Así que yo desperté en el sueño, me levanté y estaba viendo como una señora bien random abría la puerta y yo así de qué chingados es aquí. Yo estaba así como de ¿por qué está usted aquí? Y usted, señora, ¿qué se le perdió? No es su casa, no es su casa. Esta no es su casa, señora. Ajá, y la señora me ignoró, güey. La señora me... Funemos a esta señora de sueños de dimensión alterna porque no me hizo caso. La señora... Y no solo no me hizo caso, güey. ¿Te vio feo, no? No, ni me vio, ¿No? güey. Me ignoró. Pinche vieja. No, cancela. O sea, pero fue como muy te estoy ignorando a propósito. A propósito. Uh-huh. Muy te aplico la ley pero del es hielo. que no era... O sea, ese cuartito al que entró la señora no era el depa de mi hermano. O sea, imagínense, el cuarto sí, todo era normal, pero esa vista desde otro cuarto, al otro cuarto, a la sala grande, okay, no era la sala grande. O sea, las paredes estaban pintadas de naranja y la puerta era color caoba. La puerta del depa de mi hermano es color blanca. Ajá, es como grisecita. Y... Hueso, diría yo. Ay, sí. Aquí poniendo bien así. Y, o sea, pero fue muy raro porque me volví a despertar en ese sueño. Y pues continué mi vida, pero ahora estaba en una casa desconocida. Pero las paredes, o sea, la casa era como verdecita, muy como rara porque el piso era de esos de sin azulejos, y era como de cemento. Y habían sillones de madera. Ajá. Yo estaba cuidando a la gata de mi hermano estaba ahí. Estaba chambeando en videollamada. Y o sea, yo me fui a la cocina, me regresé a la sala y escuché unas llaves. Yo pensé que era mi mamá y dije, la voy a espantar. Y o sea, corrí para espantarla, pero de repente que me cambio de perspectiva y ya no estoy ahí, güey. Verga. Uh-huh. Y estoy en la cama. ¿De tu hermana? En la cama, sí, está. O sea, en el otro cuarto. Ajá, pero o sea, ya no estoy parada, sino que estoy acostada. Y no me puedo mover. O sea, como si te hubieras vuelto a despertar. Ajá, exacto. Y estuvo ojete porque no me podía mover y ya estaba entendiendo que era un sueño. Y trataba de ver como, o sea, de la cama a la pared o sea, bueno, pues la puerta donde da al depa. Ajá, o sea, la puerta del... Ajá, sí. la sala. Uh-huh. Y no era la sala, era otro lado, era como verme desde el ropero. ¿El de tu cuarto en el que...? No. O chance, no sé, es que fue una vista muy rara. Y luego... O sea, ya dije, esto es un sueño, ya me quiero, o sea, empecé a gritar y tratar de moverme diciendo, ya me quiero despertar. Ajá, verga. Ajá. O sea, porque ya había reconocido que no era real, ajá, que era un sueño. Sí. Y, ay no, y todo esto lo originó que se escuchó como que, o sea, porque el departamento de enfrente, o sea, sí, de enfrente, alguien estaba abriendo. Y yo soy muy sensible a los ruidos. Verga. No, lo sentí horrible. Pero pude controlar ese sueño, estuvo bien raro. ¿No fue ahí en donde la morra como que se te quedó viendo? O sea, la del sueño y... ¿No? No, se me quedó viendo. O sea, pero sí hubo un punto donde como que se dio cuenta de mi existencia. No me vio, pero sí fue raro. Oh, y el otro es más sentimental. Empezamos peleando con mi jefe. Pero fue como de ya toma, o sea,
contexto, tuve un sueño muy horrible hace un chingo, donde mi papá me decía todas las cosas que no estaba haciendo en mi vida y que estaba así como de que, güey, no le echas ganas. Y yo así de, güey, pues es que estoy en tal esto, leo 2 libros al mes, estoy así, o sea, enumerando así como de, güey, porque no es suficiente para ti. Sí, sí, sí. Y desperté llorando así como de, porque a mi mamá también como que no hizo nada. También como estuvo en esa... Ay. Y sí le dije a mi jefa así como de... Tú no hiciste nada, no me defendiste. Yo, me hablaste bien feo, jefa. Y mi mamá así de, güey, ¿cuándo? ¿Cuándo, corazón? Y yo... Y tú, en mi sueño. Ajá, bueno, pero en este caso es como una continuación de ese sueño, donde estaba diciéndome de cosas y alguien toca la puerta de mi casa. Y entran mis 2 tías que fallecieron y mi papá se queda pendejo, o sea, güey, es como de... se queda estupefacto. Me dio mucha risa. O sea, porque en este contexto ya habían fallecido mis tías. Y fue como, no lo puedo creer que estás viva. Mi papá estuvo, o sea porque se quedó sintió muy real, quedó ¿no? pálido. Y yo así como de chinga su madre, jefe, yo la abrazo primero. Y la abracé como sabiendo que ya había fallecido. Uh-huh. Y fue como de... Fue lo mejor para ti. Sí, lloré tantito, con ese sí lloré tantito. Ya no me gusta soñar, despertar y llorando, pero ese sí fue como de, güey, ay, me dio en la madre. Y pues para quitar el ambiente triste, porque... Porque ya va a llorar, claro. Sí, güey, sí. Pues básicamente este fue un sueño igual en el depa de mi hermano. Y me iba a levantar temprano porque pues ya le iba a llegar a la casa. A tu casa. A mi casa. Ajá. No su casa, mi casa. Yo no, consíganselas. Las mamás de México Siempre decepcionadas. Porque siempre que te cuentan una anécdota, esto no tiene nada que ver con el sueño de Clau, pero siempre que te cuentan algo y es como de... Ahí está donde está tu casa. ¿Dónde está tu casa? Y tú te quedas... ¿Qué? Ya dijo, señora, ya dijo. Deme sus escrituras. Sí dan ganas de hacer eso, güey. Sí, es como... Pues, no sabe lo difícil que es conseguir una casa en el Hoy en mercado. día qué difícil es. Gracias por decirme que su casa es mi casa. Pero mi casa, que es su casa, no es su casa. Y yo... Así que... muévalas. ¿Dónde está su casa? No literal. Ajá. Y pues en el sueño yo me iba con mi mamá, pero en la realidad mi mamá sí iba a ir a trabajar. Sí. O sea, pero en el sueño yo ya me iba, era de noche, yo ya me iba con mi mamá, o sea, pero incluso en el sueño como que me estaba terminando de bañar, me estaba yendo con mi mami. O sea, era todo muy real porque es cosas que hemos vivido, o sea, de ir en la carretera, platicar, las pláticas de siempre. O sea, era como una plática en la que siempre recurrimos y era llegar a la casa y yo le dije a mi mamá, chin, olvidé al gato que estaba afuera. X gato. Ajá, y mi mamá dijo, no, ya vemos mañana, no te preocupes, vámonos a dormir. Ya. Abro la puerta, Lucy, que es la gata de mi hermano, me recibe así como de, ¿qué onda? Ya llegó, qué bueno. Comida. Y cargo, o sea, ya después cargo a Pánfilo, me voy a dormir. O sea, todo muy tranquilo, güey. Mi papá llega, chinga la madre. No es cierto, no es cierto. No se crea. Y yo estaba así como en la cama, así de, ay, qué pedo. Me acuesto en la cama en el sueño y me despierto. Bien sacada de pedo porque yo creí que ya estaba en la casa, güey. Virga, sí. Ajá, pero es de esas veces que haces un me chingo de desperté cosas. bien desorientada. Sí. ¿Y tú? De que tienes todo un día hecho, te despiertas así, güey, qué pedo. Güey, no he hecho nada. Sí me ha pasado, güey. Sí, es cuando tengo algo como cosas muy importantes. Me ha pasado con el podcast. Me ha pasado de que, güey, ya necesito pararme a editar en sábado. Y sueño que ya me paré. Sueño que ya me paré y que ya hice un chingo de mamadas. Entonces ya está editado.
Ajá, sí, no Y mames. pues ya chingaste a tu madre, güey. Chingue a mi Tú vale más, no tengo nada, María. Pero bueno, ajá, sí, sí, voy a mover el micrófono. Así que si escuchan interferencia, es eso. Tú síguele, tú síguele. Tú síguele, tú síguele. Ya. A huevo. A huevo. Yo ya estaba empezando a hacer mi número así de, como en Over the Garden Wall Un, de dos, tres. patatas y melaza. Ay, recomendación. Ahí vamos, pero ya te saltaste muchos pasos, pero Perdón, ya, perdón. ya lo recordamos. Viene una parte emotiva. Un poquis. Story time de cómo... No. De cómo amanecí. Eh, No, básicamente en esta sección del epílogo queremos recapitular un poco de... ¿Con qué te quedas? Ah, no es cierto. Creo que sí hay un podcast que se llama así, ¿no? No sé. ¿Con qué te quedas? Nos van a demandar por derechos de autor, güey. No sé. Pero sí, queríamos decir como que no lleva... Güey, ya después de que lo dijiste en ese tono ya no puedo decirlo de manera seria. Pero pues queremos... ¿Con qué te quedas? Ay, no. Sí, pues sí, es que es eso, güey. Es que básicamente es eso, güey. ¿Qué es lo que más te gustó, güey? O sea, una recapitulación. Es una recapitulación de todo lo que vivimos en la temporada libro 1. Es que amé mucho, güey. Desde que hablamos de los backrooms, o sea, lo hicimos muy chistoso. Sí. O no sé, güey, de los lugares culeros. Que spoiler, no fuimos a ninguno. Puede. Está en negociación. Está en veremos con nuestro Estoy manager. loquita. Está de Lulu. Está de Lulu. Eh, No, hombre. Pues, a ver, ¿inicias tú o inicio yo? Bueno, Al mismo tiempo, creo que ¿sí nos entendieron? Y todos, uy, no entendimos ni madres, no me están cagando de risa. O sea, sí, pero vamos a hablar un poco de qué es lo que, con lo que nos llevamos de la primera temporada, en este caso el primer libro de Torta de Jamón Podcast, obviamente. ¿Qué es lo que, pues sí, todo lo que pasamos, vivimos, pues queremos compartirlo con ustedes. Así que inicia, Miguel. Ay, güey, estuvo bien bonito. Creo que no saben, pero adoro investigar todo este pedo. Una de las que más disfruté fue, por ejemplo, el de los duendes, hadas y todo lo demás. O sea, por ejemplo, mi tema, yo sigo viviéndola. Y, o sea, el hecho de que hiciéramos los chistes, por ejemplo, de la asociación de duendes, antimaltrato a los duendes. No sé, lo de los sueños, explicar esas mamadas. Lo de las creepypastas, me encanta narrar. Ustedes no saben, yo amo narrar. No sé si lo hago bien, pero yo lo disfruto. Yo sí no es que me den como... Ay, es que ya cuando tienes dos idiomas dirán que Bárbara de Regil es una pinche inventada, güey. Pero cuando tienes dos idiomas en la cabeza, ya no te acuerdas de algunas pendejadas. Yo quería decir como compliments, pero... Ay, ¿ves, güey? Yo también. Como halagos. Ajá. De, güey, sí es que lo haces muy bonito. No, güey, no soy pick me girl. Sí, es como de, güey, yo solamente estoy dando lo mejor de mí. Te esfuerzas. Sí. Y, por ejemplo, cuando fue lo de historia y todas esas mamadas, es lindo. Me sentí como un capítulo de leyendas legendarias y dije, de la segunda parte, wow. No me acuerdo. ¡Ay, no es cierto! Ahorita me voy a investigar. No mames,
pinches más de 8 horas de Taylor Swift, güey. No mames. Estaba cansada. Nos mamamos. Nuestra primera invitada, güey. Ay, no. Ay, Creo que Thalía. Thalía es de, güey. Te amamos. Fue Vuelve. un lindo primer invitado. Porque se acopló súper chido. No. Oigan, que sí es cierto. Vayan a escuchar este episodio. Sí, no sean culeros. Nos esforzamos. Le voy a cambiar el título y le voy a poner featuring Thalía. Y todos, ¿Qué ¡Thalía! Thalía? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? En efecto, Thalía vino. Y se quedaron con el ojo chueco. O sea, me encanta porque puedo recomendar libros y amo recomendar lo que sea. O sea, vienen más recomendaciones, maybe, bro. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero el teléfono lo sentí vibrar. Y, a ver, en vivo. X. Páguenme la renta. No tenemos feria. Puta madre, nunca tienen feria. Soy yo. Amé mucho también lo de... O sea, yo sí me voy a poner muy... Me pongo muy nerviosa con la toma de fotos. Y más en secuencias. Yo ni formo parte de ellas todavía. Pero... No, para cuando ya salga este capítulo ya. No, y es que, güey, yo me hice la mensa. Sí, te hiciste bien, me ay, yo no, me toca, no, ¿cómo crees? Y se pongan a ver. Y luego vas tú. Y yo así de... Y yo, la tercera secuencia, ¿y tú? ¿Tú, "Ah, no?" ¿Otra vez tú? Y yo, no. Y tú, No sé cómo lo haremos cuando cuando se pueda ver nosotros. Así. ¿Qué? ¿qué? ¿Cómo que ver? Oye, perdón. Ay. Bueno, para mí, ya que nadie me pregunta, ¿cómo me he sentido? ¿Y cómo te sientes? Bien, gracias. ¿Con qué es lo que te... ¿Qué es lo que te llevas de esto? Ay. ¿Y eso cómo te hizo sentir? Mal. He tenido días mejor. Güey, somos... Ay, no. Basta. No consumimos esencias para este capítulo. Para ninguno, de hecho. No, pero próximamente. Sí, ya nos van a ver con... Si me ven con los ojos... Ay, oyen. ¿Cómo te van a oír con los ojos rojos, güey? Bueno, me entendieron. No, bueno. ¿Con qué te quedas? No se queda con nada. Sigamos. A ver, en lo que este güey se calma, les voy a decir que sí, soy bien pinches perras inoportuna. Sí, no tomes nada, güey. Te vas a destinarle una. Pues sucede y acontece que cuando pienso en alguna pendejada, ustedes saben que yo a veces no pienso en lo que voy a decir y pues nada más lo suelto. Y siempre coincide que suelto pendejadas cuando Armando está comiendo o bebiendo algo. Y lo mato. Por eso ahorita está a punto de tomar agua y le dije así como de córtala. Ay, no, ya basta. Pausa. ¿Ya? Esa fui yo, imitando Esos son mocos. subtítulos así de sonidos en mocos. Ya, güey, ya. Ok, Ahora sí. ¿qué es lo que...? Sí, ya, sin rodeos. Para mí creo que la temporada 1 ha sido de descubrirnos, tanto a ti como a mí, como a Mel, como a un chingo de información que hemos sacado y que hemos investigado, porque vaya que hemos hecho nuestra tarea. En el intro más bien en la introducción, en
¿Cómo se llama el episodio del primer? Bueno, es que no es un episodio, el tráiler. Que dijimos que no íbamos a investigar y al final terminamos investigando un chingo de mamadas. No, yo dije que puedo hacer investigaciones, pero no les voy a hacer como de vete a la verga. Sí, no. O sea, sí las hago bien, pero no son como... O sea, no quiero ver esos intensitos que digan, así como de, a ver, muéstrame tus fuentes. Ay, no, esas no son fuentes. Es como cuando tratas de comentar alguna cosa de del feminismo. Y se ponen de mamadores, güey. No, o sea, este es un espacio tranquilo. I'm trying. This is us trying. O sea, yo solamente estoy intentando ser yo. Solo quiere ser él mismo. Ese fue un audio de Candy Candy, por si no saben. No me pregunten qué es Candy Candy. No les voy a decir. Búsquenlo. Seguro sí hay gente que conoce quién es Candy Candy. La tía Tocino, güey. No me escucha, pero ojalá. Ojalá nos escuchara. Quiero que ella sea mi fan. Me cae muy bien. Ay, sí. Y pues sí, eso me gusta mucho que la temporada 1 fue mucho de descubrirnos quiénes somos y quiénes somos delante del micrófono. Y que podemos ser nosotros mismos al final del día. Espero que esta segunda temporada o el libro 2, no lo sé, puedan seguir descubriéndonos, pero que sea otro enfoque. Ajá, ya no estamos presentándonos, sino que ya saben quién somos. Ya no voy a decir, o sea, es como de, para los que no me conozcan. Sí, también es como de, ya, basta. Yo sé, ya debes conocerme. Ya, papi, ya. 16 capítulos no son en... 16 y con este... 17, pero no, este no. Pero este nada más es como un cierre para ustedes, para nosotros, para el universo. Uy, y para alguien muy especial. Así que... Continuemos con eso. Que se queden... Stay tuned, o sea que... Agárrense fuerte. Diría el Ticketmaster, güey. Pero bueno. ¿Qué va a haber en esta segunda temporada, en este segundo libro? ¿Qué pueden esperar? ¿Habrán más capítulos por mes o tendrán... ¿Qué va a haber? ¿Qué? Ay, qué buena pregunta, Miguel. No, a ver, se cancela Torta de Jamón Podcast. Ya este es el último episodio. Sí, ya. Ni modo, esa es la triste noticia. Nos separamos como One Direction. Somos One Direction, yo soy Zane, tú eres Harry, Mel es Luis o Neil. Neil, porque es el más joven, ¿no? Neil. Y nos vamos. Se cierra nuestra... Este es un capítulo. ¿Va a haber un comeback después? No, spoiler, no hay. 10 años después. Las fans de One Direction y que sean de torta dicen, me desuscribo por esa broma. No se vale lo que me has hecho. Si eres fan de One Direction y te has sentido ofendido, por favor, no nos ve a terapia. Cuando me gradué, te la doy yo. No, falta un chingo. No es cierto, ahora sí. No mames. Pero bueno, a ver. ¿Qué viene? ¿Podemos decir algo de todo o ya de una vez se los lanzamos? Dejámoslo fuerte hasta el final, ¿no? Ajá. Ok. Obviamente va a haber segunda temporada de Torta de Jamón Podcast, amiguis. Los así. Ay, nosotros así. Ay. La banda así como, era obvio. ¿A quién quieres engañar? Perdónenos, ¿sí? Me vale verga. No nos importa. Me vale verga. Igual se van a estar estrenando cada 2 semanas. Va a haber algo por ahí. En medio hay como... Así déjalo, güey. Está bien, solo que se quede ahí con les eso. aviento mis migajones. Migajas. Muchos viejos locos nos van a decir. Pues ya, nos estaremos viendo. Nos estaremos viendo. Y ahora sí. Ahora sí, la fuerte. Experiencia Taylor Swift. ¡Ay, no! Vete a la verga, Taylor Swift. No, ella no tiene la culpa. Ella no tiene la culpa. Claro que tiene de la culpa. los putos perros pinches revendedores. Ay, pero bueno. Ay, caí en depresión. En la primera noche, nosotros decíamos, jijiji, que vamos a alcanzar algo ahí. No.
porque se llevaron a los revendedores al tambo. ¡Qué bueno! Qué bueno. ¡Qué bueno! Qué malo para mí. ¡Qué malo para nosotros! Bueno para la sociedad. Y nos fuimos. Ay, güey. Es que. Miren, les vamos a contar. Nuestro plan era que la primera fecha íbamos a ir Clau y yo juntos. Porque yo le dije a Clau, quiero que tú seas con la primera persona en la que vea a Taylor Swift. ¿Por qué? Porque es especial, porque... mamadas de nuestra relación de amistad. Uh-huh. Que ustedes no están para enterarse, pero... pues era especial. Y... meses antes de que... obviamente cuando fue la venta general... bueno, ni hubo venta general, pero cuando fue la venta por Verify Fan en Ticketmaster, no tuvimos código, entonces no pudimos comprar ahí nuestros boletos. Entonces, después de eso, estuvimos muy al pendiente de tanto que liberaran boletos, como en grupos de Facebook, Twitter, quienes vendían boletos. Obviamente estuvimos más al pendiente porque pasó la cuestión de lana y dijimos, no nos van a volver a... no nos van a ver la cara otra vez. No nos van a ver la cara otra vez. Y no solo nos la vieron. Pero eso no fue la primera. No, o sea, la primera noche dijimos, no, pues justo cuando fuimos al de Lana del Rey, que fue una semana antes, saliendo del metro, o sea, literal saliendo del metro estaban los revendedores a todo lo que daba. ¿Quieres un boleto? ¿Quieres un boleto? O sea, pensamos que sería así. Pensamos que sería así, exacto. Cuando fuimos a ver a Taylor, pues, cuando llegamos, no había nada. Y había un chingo de personas como nosotros buscando boletos. Ay, güey, nunca en la vida había visto tantos busco boletos como en la primera fecha igual de Taylor Swift. Ay, no. Estuvimos un rato ahí. Ahí con nuestros friendship bracelets. Hacía frío, yo estaba encuerada. Clau no traía suéter. Su mamá ha de estar escuchando esto y va a decir... ¿Cómo que no traía? Por eso te hablé feo en sueños, Claudia. Ay, me ahogué. Llegó un punto en el que dijimos, no, ya vámonos. Bueno, yo le dije a Clau, oye, ¿sabes qué? Vámonos. Yo ya estaba triste, decepcionado. Estaba súper agüitado, güey. Y yo sí te dije así como de, güey. Ajá, porque menos... llevábamos friendship bracelets para intercambiar. Entonces me dijo Clau, pues hay que intercambiar, ¿no? Y yo... no sé si quiera. Me dijiste, no creo que está bien. Yo dije, pero yo sí quiero intentar. Así de, mándale, vente. Y gracias a Clau... random, así de... gracias a Clau tuvimos una buena experiencia. Porque ella se acercó a un grupito de amigas y le dije, bueno, les preguntaste que si podíamos intercambiar y ella, sí. Y yo, bueno, ¿cuál quiere? Yo así dando ajá, yo nada más estiraba brazos así como de ya después, ya que le agarré la maña, porque al principio era como de, ¿quién es? Ajá. Y, o sea, estuvo lindo porque dijeron así como de, o sea, para quienes no saben, la otra opción de quienes se quedan afuera del Foro Sol es o quedarte en la sala de espera de padres, uh-huh, que dicen que no se escucha tanto, pero creo que para este sí, uh-huh, para el de Taylor sí, pero hay otra opción, que es la de escuchar al lado del puente, o sea, afuera, pero en un punto en específico en el puente, donde están como las entradas para... ¿qué? General B. Ajá. Uh-huh. Y pues ahí se escucha bastante bien. De hecho, creo que dije, verga, se escucha muy chido. Uh-huh. Entonces, nos terminamos yendo ahí porque estas morras nos dijeron, nosotros vamos a ir al puente, ¿quieren ir? Y nosotros, sí, bueno, está bien. Y fue muy lindo, o sea, de verdad. Estuvimos todo el concierto ahí. Ajá, ya ahí fue como de, ¿quieren friendship bracelet? Uh-huh. Y yo ya los tiraba así de, toma. Dámela. Obtuve muy bonitas. Sí. Y obviamente no se siente lo mismo que estar adentro, pero la experiencia estuvo muy linda porque estábamos rodeados. Se sentía muy cálido. De gente como nosotros que no tenían boleto, pero que disfrutaban demasiado de estar cantando las canciones. Habían unos güeyes en el puente bien agarrados, pero agarrados de los brazos y de piernas, así de... esos güeyes sí se agarraron, literal, muy fuerte. Nunca se dejaron de agarrar. Nunca se... Pero se escuchó genial y vete a la verga Taylor Swift.
se cantó mi canción. Otra vez. Y, güey, yo ahí sí chillé. Sí, lloró. En Lana del Rey no lloré nada. A pesar nada que estaba adentro. Ajá. Y estando fuera, escuchando que la ojete se cantó. Después de I Forgot That You Existed. Qué bueno que nos estábamos allá adentro. Me hubiera emputado. Pero, o sea, después escuché que alguien dijo como de Sweet Nothing y dije, no mames. No mames, güey. Sí grité. Creo que sí grité. No. Sí gritaste, no creas. Sí gritaste, gritó. ¡Ah! Y yo, ¿qué pasó? Y tú, Sweet Nothing. Y yo, no mames. Y empezó a llorar. Porque sí se escuchaba Sweet Nothing. Y yo. Ajá, y dijimos, ya vámonos. Así ya cuando sacrificamos la era Midnight. Terminó Sweet Nothing y dijimos, vámonos. Todavía faltaba la parte de Midnights, pero dijimos, vámonos. Prefiero encontrar el metro tranquilo. Y así pasó. Ajá. Llegamos bien en corto a la casa de tu hermano, güey. Pero me dio mucha risa porque estábamos como que medio cansados, pero igual haciendo puras bromas, como de queriendo cancelar a la casa del pastor porque no había servicio, teníamos hambre. Sí, es cierto. Nos terminamos comiendo una maruchan así de good soup. Y él estaba Eso pasó porque yo estaba comiendo y ella good soup. Y yo, puta madre, claro. Escuchamos al Hosier, escuchamos las canciones nuevas de Conan Gray, de Selena Gómez, de Miley Cyrus. Y creo que nada más sí pues tantito Hosier, pero pues ya dijimos, vamos a dormir. ¿Por qué? Verga, Selena Gómez. Porque al día siguiente yo tenía concierto. Sí, no mames, después me dio el mental breakdown. Ay, no. Uy, no. Me fui de redes 2 días. Un chingo. Y Armando, llevo como 2 semanas. Pero ya llegamos a ese punto. Ajá. Bueno, pasó el viernes. Yo me fui al concierto. Porque... Puta madre. No mames, me espanté un chingo. Ah, la verga. ¿En qué estaba? Llegó el viernes. Para ese día yo ya tenía boleto porque sí pude comprar en Ticketmaster. Me fui. Todo relax. Estuvo muy chido el concierto. Te acosaron. Me acosaron. Pero pues sí, al final del día fue como de, güey, sí necesito a mi Clau aquí. Llegó el sábado. El sábado no tuvimos nada. Bueno. No estábamos ni conectados. Ajá. Y llega el domingo. Ay, el domingo. Amanecí un poco triste. Yo amanecí un triste porque el día anterior, el sábado, al día que no fui, cantó 2 canciones que fue como de, qué culera. Se cantó Cornelia Street y You're on Your Own Kid. Y fue como de... horrible. Por un día me perdí esas canciones, güey. Y fue como de... Qué fea. Entonces, como yo andaba afuera, regresó a mi casa y andábamos un poco tristes. Porque Clau me contó su situación y yo le conté la mía. Y fue como de, oye, ¿lo volvemos a intentar? ¿Quieres que vea a alguien si vende boletos o algo así? Y pues estuve buscando boletos. Y nos encontramos con este culero que nos voló una cantidad que no quiero decir. No es tan grande, pero sí fue considerable y no quiero comentarla porque no quiero estar humillada. Regresamos, dimos los últimos friendship bracelets. Bueno, para esto nos arreglamos. Este vato me mareó un chingo con, ya te voy a enviar los boletos. Yo así como de, ¿dónde están los boletos? Ya es hora. Nos alistamos, nos arreglamos, nos fuimos. Ya estábamos en el Estadio Azteca. El güey. Sí, que sea hasta allá, güey. Ya estábamos en el Foro Sol y yo le mandé un mensaje a este güey así como de, oye, güey, ya va a empezar el concierto y tú no me has mandado los boletos. Y fue ahí cuando ya. Sí, nos rendimos y dijimos, güey. Terminamos comiendo en la casa de Pablo, viendo Over the Garden Wall. Sí. Y pues, de regreso yo tomé la decisión de, por mi salud mental, cerrar mis redes sociales porque dije, no voy a soportar.
Y no ibas a soportar, güey. Y no iba a soportar. Afterglow y Maroon. Maroon, no mames. Espera. Esa es su canción. Yo me emputé por él, güey. Yo estaba así, no, vete a la verga, Taylor Swift. Ay, regresamos a casa. Invité a cenar a Clau. Vimos Over the Garden. Como ya dijimos. Y ya, terminamos tristes. Un poco decepcionados, tristes. En bancarrota. Sí. No, nunca me voy a recuperar de eso. Yo tampoco. De esa derrama económica tan grande. Ajá, es que, bueno, es que yo, pues viví mi depresión de 3 días, pues lloré un chingo. Fue un cuadro depresivo porque ya me di cuenta y dije, verga. O sea, no podía dejar de llorar. Me sentía de la verga, sin apetito, así bien de la verga. Y estaba escuchando una canción, de hecho, tuiteé algo de que ya me voy, pero les recomiendo que escuchen Más que ayer de Molinet Cinema. En Twitter me respondieron así como, ya espero que estés mejor. Ay, güey. Y yo, gracias. ya estoy bien. Gracias. ¿Cómo es? Gracias, ciudadano promedio. ¿Cómo era? ¿El de Megamente? Y yo a ti, ciudadano promedio. Ese. Ay. O sea, pero sinceramente sí necesitaba ese tiempo, me desconecté y vaya que me desconecté, o sea, fue como de vámonos. Sí. Me puse a ver películas, tuve interacción con mi papá. No muy buena, pero... No, no, sí, porque acabé diciendo así como de no quiero confrontamiento, no que estoy sensible. Estaba muy mal. Y pues, todo es tu culpa, Taylor Swift. Sí. Quiero cancelar públicamente a ese No señor. es cierto, ya nos veremos en octubre. Bueno, no nos veremos, nada más te voy a escuchar yo. Again. Güey. Y tú... Y pues faltan los Arctic Monkeys. Faltan Arctic Monkeys. Ah, esos güeyes sí los veo. Esos güeyes fueron mi prioridad número 1. Sí. Yo sí le dije así como, me vale verga, generala. Gastamos mucho dinero, pero ahí está. Ajá, güey, pero generala, güey. Y Que aparte... por cierto tengo que ir por los boletos, amigo, ya, no he güey. ido. Vas ahorita, córrele. Ya me voy, nos vemos. Y bueno, vamos a mentarle la verdad. Ya se salió. Vamos a criticar. Y no sé, o sea, aparte voy a ver a los vamos a ver a los Backstreet Lovers y me gusta mucho la experiencia de conciertos con Armando. Así Es que que va a ser más mágico. Aquí voy porque dije eso, lo de Lana del Rey hace rato. Que pues sí, de plano contigo es otro asunto porque ya sé cómo somos, ya puedo hacer chistes, vaya, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, la experiencia alrededor de Taylor Swift no fue la misma de la experiencia alrededor de Lana del Rey. Entonces sé cómo es cuando voy, ay, perdónenme, con conciertos contigo a cuando voy a conciertos. Incluso ya sé cómo es ir solo cuando fui a ver a Billie. O sea, no está tan chido como creen, amigos. No, güey, ir solo a un concierto es bien, es muy feo porque yo no soy una persona muy sociable. Soy ambivertida, pero está ojete porque es estar mucho tiempo de pie, es el sol, no hay agua. Y en el Foro Sol, por ejemplo, a mí me tocó General B con Harry. Y pues me chingaron la experiencia los papás, güey. Ay, sí, los papás son mi enemigo. No lo hagan. Número 1 en concierto. Igual con Taylor Swift hubieron unos papás que yo decía, güey, en esos lugares pudieron haber estado 2 fans Uh-huh. que real quisieran haber ido. Pero estaban sentados nada más. Y yo así como de... Sí, güey, no. Ay. Aparte, el papá me morboció. Ay, no, otra cosa. No vuelvo a usar shorts en los conciertos. Pues ya. Me emociona demasiado ir contigo a mí al de Arctic Monkeys porque es contigo. Y porque probablemente llevemos un vape de esencias. Ay, güey, no, me voy a quedar sin voz. O sea, es que no estoy. No estás preparada. No. No. Verga. Yo me quedé sin voz en el de Taylor Swift un Sí. rato y me escuchaba feo. Me escuchaba ver. No. Qué bueno que ya no estoy ahí. Porque me escuchaba así como. Como esa abuelita fumadora. Ajá. Como el audio de Lana del Rey cantando. Ese mero.
Pero bueno, ya. Vamos a pasar a la noticia más importante del episodio. Para ya dar paso al final de este epílogo y al final. Recomendaciones, pero pues muy tranquilo. Muy tranquis. Murió. ¿Mel? No mames. No es cierto. No, pues es que ya no va a estar en el podcast como Miembro oficial. Decidió unirse al sindicato de los ¿Elfos? ex, no. Ah. Eh, ¿Elfos? a los ex anexados, güey. Ah. Va a defender a la banda que está en los anexos. Porque ella estuvo ahí. Sí. Claro, La claro. situación es muy horrible. Ella dijo, no me quiero quedar así. Yo tengo que defender los derechos de estos anexados. Y de los elfos también. Y Es de una los mujer elfos. ocupada. Es una mujer que ha traído felicidad a este podcast. Y se le va a extrañar. Esperemos que pueda volver como invitada en algún punto. Que yo espero que sí. Que vuelvan a escuchar su ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? No, se le va a extrañar. Este epílogo es dedicado a Mel. Porque pues sí, nos acompañó en muchas circunstancias y muchos momentos a lo largo de un año en este podcast que creo que merece la pena ser recordada. A veces hay momentos donde tus circunstancias no te permiten del todo hacer las cosas que tú quisieras. Uh-huh. Y está bien porque a veces no está en tu control. Y no puedes sentirte mal por algo que no puedes controlar. Y yo estoy... Sí es triste porque, güey, es parte de esta pequeña familia que es... Y siempre va a ser parte, Ajá. digo, Torta 3 nada más va a ver ella. Sí, o sea... ay, no, ¿cómo decirles? Como... Son muchas cosas o sea, yo comenté así como de, güey, no vas a dejar de ser parte de acá en el corazoncín, todo esto. Sí, sí, sí. Y del fandom, o sea, si es que tenemos fandom. Siempre va a ser parte de ella. Ajá, o sea, realmente... Y si en algún momento de la vida de la temporada 4, 5 quiere volver, ¿Que volver? pues adelante. A huevo, claro que sí. Y pues, no sé, güey, Pero por el momento es una despedida. No sabemos si va a... Zane se va de vuelta. Es la primera que se va. Después de eso solo sigue nosotros. Perdón por la referencia que voy a hacer, pero Apu se va de los Sims. Dross. Ok. Ay. Mándenle mensaje a Mel, si pueden, en sus redes sociales. Digan torta por siempre. Hashtag. Yo qué sé. Mándenle un emoji de ranita. Y ya estuvo. ¿No más? Nada más. Se te va a extrañar, Mel. Si estás escuchando esto. Pues no está en ti, a mí. Y ya. Arremangaré un poco. Arremangarle el pulgar, sí. Arremangarle el pulgar, no. Arremangarle el pulgar. Ay, ok. Ay, te mamas. Vamos con las recomendaciones. Las últimas de esta temporada. Verga, vimos Háblame o Uy, Talk no. to Me. Uy, Güey, no. no mames, de las pocas películas que me han hecho sentir así de Ay, espantada. no. Uy, me da mucho. O sea, de que, güey, las escenas eran muy gráficas, el plot twist, todo el pedo, el final estuvo excelente. El final muy bueno, muy bueno. No mames, Es creo una que recomendación muy hay buena. una, o sea, hubo un como de que, güey, en Twitter hay un como trending que es como de nombra una película que te ha dejado como al borde del asiento y toda sorprendente. Ah, esa sí. es. Sí, de plana. Yo estaba con la boca abierta así de... Yo con la boca tapada así como de, uy, no mames. Ajá, no, o sea, me encantó. Estuvo muy buena. Ya se posicionó en tops y es muy linda. La pueden ver en... Solo en cines. No sé Creo que si ya no está en todavía cines. no está en Cobana. Y creo que todavía no va a estar en... Que se la robe Prime. Ay, se me olvidó. Streaming. Ah, sí, eso. Ya.
No está todavía. ¿Para cuándo salga esto? No, todavía no creo. está. No. También vimos Over the Garden Wall. Ya la quitaron de De HBO, HBO Max. Max. Creo que está en Hulu, alguien lo dijo, no sé. No, ni idea. Pero también está en sitios ilegales. Adelante. Porque si no va a ser los media y... Y no queremos eso. Para que nos... Es un pequeño sinopsis. Es una serie animada. Miniserie animada porque nada más tiene Dura una temporada. muy poquito los capítulos. Son 10 capítulos de como 10 minutos. O sea, está en corto echársela. Está muy bonita porque al final te quedas así como que ¿qué? Véanla, es una muy bonita. La animación es muy linda. Es un estilo como... Ay, no sé, es que no es animado para niños porque no es... Son las vibras de Gravity Falls, pero con la animación de Hora de Aventura. Perfecto. Perfecto. On point. Ahí está la idea. Y si me conocen, o sea, si me siguen en cualquier lado, yo publico un chingo. O sea, siempre pongo comentarios y pongo una foto de cualquier mamada, pero en este mes ha sido una ranita. Una ranita. Vean la serie y entenderán por qué. Exacto. Um, musical, ¿tú quieres Uy, bueno, sí, salió Singleton de Selena Gómez, muy buena. Arte. Preciosa es esa canción. Ando escuchándola. También yo, güey, la gente... Ay, hoy a la media, hoy en... Ah, ya salió. ¡Ya nos vamos! Hace 15 minutos. Hace 15 minutos salió el álbum de Olivia Rodrigo. Guts. Es su segundo álbum. ¿Cómo se dice? Ni idea. El punto es que es su segundo álbum. Escúchenlo. Nos gustó. Ahora hay que decir, no nos gustó. No nos gustó. Y ya lo edito si depende. Lo odié. Lo amé. Exacto. Lo amé. Lo odié. Lo voy a dejar así, amigo. No lo voy a editar. No lo edites ni madres. Recomendación musical de mi parte. Ya se murió, pero bueno. Lover, You Should Come Over de Jeff Buckley. Y esa fue de las que me acompañó un chingo en la temporada. Cuadro depresivo. Uy. Y está hermosa, o sea, me pone los nervios, ay güey, los pelos de punta, la amo. Yo quiero recomendar o sea, que si están... Yo ahorita, esto no es para que lo sepan, pero pues se los quiero contar. Yo ahorita ando fuera de redes, llevo 2 semanas ya, ay, mucho. Pero ha sido por parte de mi salud mental. Y algo que ha ayudado demasiado es véanse series largas. Es que las series de ahorita ya duran muy poco y duran como 10 capítulos de 40 minutos. Una temporada. En el caso de Heartstopper. Ven Heartstopper. Uh-huh. Ya se estrenó la segunda temporada, muy buena. Lloramos mucho. Ese no era el punto. El punto es, véanse series largas, los acompañan. Yo me ando viendo Esposas Desesperadas. Es mi gusto culposo, pero sí los acompañan en estas situaciones cuando no tienen como la fuerza o la voluntad para estar en redes sociales. Se sienten acompañados. Búsquense una serie que sea solo suya y disfrútenla. Yo con Grey's Anatomy. Exacto. ¿Vas a recomendar algo más? Entonces, mi última recomendación es un libro. Léanse... El libro, ¿para qué? El oso Juancho 1. El regreso del oso Juancho. La autora es Claudia Santos. Y el libro se llama Las estrellas que me detuve a mirar. Está en Wattpad, totalmente gratis. Está muy bueno. Vamos a hacer chistes y referencias. Ay, espérense. Pinche autora nada más no actualizado desde pinche floja, güey. Yo no dije eso, pero vean, léanse. Vamos a dejar el link en las historias de Instagram. Y pues ya, son todas las recomendaciones. Está muy buena la novela. Lloran y se ríen y se enamoran de un profesor llamado Diego. Listo.
Pues, ay, güey, gracias, no mames, gracias por seguir aquí, porque ya vimos que las vistas, por lo menos en YouTube, Han aumentado, güey. van muy chido, güey. Que comentan, que chido, amo, güey, no tienen idea que... O sea, no es como dice la Taylor Swift, no es cierto. Pues es que yo antes pasaba mucho tiempo sola y como de queriendo, ya saben, las mamadas de, güey, yo quiero ser cantante y mamadas así. No, yo quiero que me den atención. Y ahorita es muy lindo poder compartir todos mis pensamientos, recomendaciones, mis opiniones sobre películas, lo que sea, con alguien y que a los demás les guste. O sea, o que estén interesados en lo que estoy diciendo. Qué lindo, amigo. Yo también quiero darles las gracias, en serio, de verdad. Este es un proyecto que hacemos con el alma, con nuestro corazón, y al que le dedicamos mucho tiempo y esfuerzo. Y seguiré haciéndolo. Mm, em, la temporada que viene se viene muy, 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 muy chida. Traemos muchas sorpresas. Eso es muy lindo porque hemos planeado varias cosas para seguir siendo, pues, auténticos de alguna forma y siendo nosotros mismos y que nos sigan conociendo en otras facetas, ¿no? No Sí. solo en investigaciones. En este caso, este episodio es más como más relax, más... Puro chisme. Es puro chisme, es para que no tengan que estar pensando. Porque luego se antoja no estar pensando cosas y es como de, güey, solo quiero escuchar a alguien decir mamadas. Aquí estamos, sirviendo. Llegó un chingo. Yo sirvo. Y pues no va a ser el único, eso es lo que sí les voy a decir. Muchas gracias, de verdad. Sigan estando pendientes. Activen las notificaciones porque vamos en cualquier momento podemos decir, aquí está el primer episodio de la siguiente temporada. Pues sí. ¿Quién sabe? Y Likeen las cosas. likeen las cosas. Las fotos van a seguir siendo las fotos. O sea, mi vato ha hecho un fantástico trabajo en eso. Y espero que les gusten las... cuando estemos grabando este episodio, aún no hemos tomado las fotos de la siguiente secuencia. Pero cuando escuchen ustedes esto ya habrán salido. Así que espero que les guste mucho. Denle mucho like. Le estamos poniendo mucho esfuerzo, de verdad. Compártanlo con sus familias, amigos, novios, novias, novies. Todos, amigos. Y en verdad que no puedo medir cuán agradecido estoy. Pero de verdad, muchísimas gracias. Y quédense, porque la temporada 2 en serio viene muy linda. Pues ya. Ay, se ven. Se la lava. No es cierto. Te salió natural, güey. Pero ya. Bye.